Estuvimos planteando algunas condiciones, como son los términos importantes para nosotros que vamos a atender en esta materia, en la que tenemos que trabajar con propiedades de los fluidos. Importante era dar el contexto de qué es una propiedad y diferenciarlo de lo que sería una característica, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características específicas de las sustancias que clasificamos como fluidos? Sí, todos los cuerpos sólidos, líquidos y gases van a tener una masa, ¿no? Porque es parte de lo que consideraríamos como la cantidad de materia que compone un cuerpo, ¿verdad? Pero hay unas características que son mucho más específicas de esos. Para empezar, serían dos estados de agregación los que estamos englobando cuando señalamos que estos son fluidos. ¿Sí? Me interesaría escuchar más en específico en estos dos estados de agregación cuáles son las características distintivas. Englobando fluidos. Sí. ¿Que no tienen forma propia? Exacto. Ajá. La característica en común de estos dos es que no presentan una forma propia, sino que se adaptan, se acoplan a la forma del recipiente en el cual estos estén contenidos. ¿Puedo contener un gas en un recipiente abierto? No, no se puede. No. Se escapa, ¿no? No, profe. No así en el caso de un líquido, ¿no? Entonces, la característica en común que presentan los fluidos es que no tienen una forma propia. ¿Qué otra característica podríamos mencionar común entre los dos estados? Que toman la forma de su recipiente que los contiene. Ok, que asumen la forma del recipiente, en este caso era parte de lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Que no tienen una forma propia, por consecuencia, se acoplan o se adaptan al recipiente en el que estén contenidos. ¿Por qué se les denomina fluidos? Estamos asociando dos estados de agregación cuando mencionamos fluidos. ¿Cuáles serían estos estados? Líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso, ¿verdad? ¿Por qué los denominamos fluidos? Por su forma de expandirse. ¿Sería expandirse o su capacidad para moverse? Su capacidad para moverse. La capacidad para moverse con facilidad. ¿Verdad? Y este movimiento se presenta cuando estas dos sustancias se encuentran sometidos a esfuerzos desde pequeña magnitud, ¿sí? Se les denomina fluidos porque son sustancias que se mueven muy fácilmente ante la presencia de pequeños esfuerzos. Y esas serían dos características que nosotros podemos plantear para los fluidos. No tienen una forma propia y se mueven con mucha facilidad. Habíamos mencionado un cuarto estado de agregación que era o es considerado el plasma, ¿sí? Pero el plasma se encuentra en la interfase, digámoslo así, entre un cuerpo sólido, ¿sí? Y una sustancia fluida o básicamente líquida.
¿cuál podríamos decir que es la característica del plasma? ¿Por qué se asemeja a un sólido? Denme ejemplos de plasma como estado de agregación. ¿Y lo ubican? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Quiero en este momento incorporar a esta situación de revisión de las características de los estados de agregación el cuarto estado, que no quedó en el escenario del planteamiento, pero que se está considerando, se trabaja, sabemos que existe, ¿sí? Aunque no ha sido muy difundido su uso y manejo por cuestiones prácticas, ¿verdad? Y el cuarto estado de agregación sería el plasma. El plasma tiene una condición que estaría en la interfase entre un sólido y un líquido o un fluido. ¿Qué característica asemeja el comportamiento del plasma con un sólido? Y antes de que me dieran respuesta, pregunté cuáles podrían ser ejemplos de cuerpos que se encuentran, cuyo estado es considerado como el plasma. ¿El fuego y los rayos? El fuego y los rayos. Interesante, este sería para revisar, no es el que tenía yo considerado. Yo tengo uno no muy práctico. Una vez escuché, A ver, perdón. Yo tengo uno que no es muy práctico ni que podemos utilizar nosotros en el espacio. El 98% del espacio que nosotros pensamos que es vacío está lleno de plasma. Ok. ¿De dónde obtuviste esa información? Hace tiempo lo leí. Si quiere luego le paso el artículo. Es muy interesante, me gustaría que lo compartieras. Ajá. Nada más que eso rebasa un poquito mi capacidad en la cuestión práctica. ¿Escuchaba yo por ahí alguien más? Yo, profe. Sí, adelante, por favor. Dicen que el material que está hecho dicen que el material del que está hecho los chalecos antibalas está en estado plasma. O bueno, es como tipo plasma. Tipo plasma, ok. También es interesante. Sí, tengo varios. Fíjense, son cuestiones muy específicas que el hecho que ustedes lo compartan debería despertar en nosotros una inquietud por indagar, por investigar y revisar estas condiciones, ¿no? O estos comentarios que ustedes hacen. Compártanlos, por favor, la fuente de donde proviene tal vez la información que ustedes están comentando en este momento. El ejemplo que yo tengo como una cuestión muy práctica y que es algo que de alguna manera todos hemos tenido contacto en nuestra vida. Ejemplo del plasma es la gelatina. Ajá. Y ejemplo del plasma también es la pasta de dientes. ¿Sí? Y se considera que es plasma, ¿sí? Si ustedes ubican una gelatina, al momento en el que la retiran del molde, ¿qué característica podemos identificar en la gelatina? Que se mantiene su forma. Que mantiene la forma donde ésta fue vertida y una vez que adquirió cierta condición, cierta temperatura, ajá, se asemeja a un sólido porque tiene una forma propia. ¿Sí? Pero si ustedes le aplican un pequeño esfuerzo, ¿qué es lo que ocurre con la gelatina? Esta se mueve, vibra, ¿no? Es más, a veces hasta es motivo de diversión, de juego, el estar viendo el movimiento de una gelatina. Y por ahí los que todavía vemos películas de dibujos animados, ¿no? En Transilvania,
hay un personaje, ¿no? En estado de plasma. ¿Sí lo identifican? Comercial al margen, ¿no? Y comentario nada más para hacer ahí una asociación mental de algo en lo que quiero que pongan ustedes la atención. El plasma se encuentra en la interfaz entre el estado sólido y el estado líquido, porque en semejanza del sólido, define una forma, pero no tiene una resistencia ante la acción de pequeñas fuerzas, ¿sí? Y por consecuencia se mueve muy fácilmente. Es más, en determinado momento nos introducimos en ese cuerpo. Sucede lo mismo con la pasta de dientes. ¿Sí? La pasta de dientes, cuando ustedes la derraman, esta, a diferencia del agua, no se expandirá indefinidamente, ya que tiene un volumen propio. Pero tiene la facilidad de moverse tan así que la podemos sacar del tubo sin aplicar una fuerza extremadamente grande, ¿sí? Todo de lo que estamos hablando en este momento corresponde a características. Y hacíamos mención, en términos generales, la característica que percibimos en los diferentes estados de agregación son elementos que nosotros podemos distinguir a simple vista. En muchos casos son tangibles, ¿sí? Hablábamos de que le dábamos por definición que eran cualitativas, porque se perciben a simple vista. No hay necesidad de hacer un estudio detallado, un cálculo para definir si tiene forma. Obviamente la forma puede definirnos un volumen y ese volumen lo podríamos cuantificar, pero es algo que apreciamos a simple vista. La magnitud de ese volumen es algo ya matemáticamente calculable, digamos. En el caso de las propiedades, ¿sí? Son términos que posee un cuerpo. Y pensemos, en el caso del agua, enfocados en el ámbito de la hidráulica, el agua, de acuerdo con un factor externo, podrá presentar diferentes estados de agregación. Si la temperatura desciende, ¿en qué estado encontraríamos el agua? En estado sólido. Estado sólido. Estado sólido, ajá, se congela, ¿verdad? Si la temperatura aumenta, cambiaría su estado sólido a un estado, a una fase. Gaseosa. Si aumenta la siguiente fase inmediatamente después del estado sólido, sería Líquido. el líquido, ¿no? Y si aumenta aún más, Y ahora sí ¿la gaseosa. ebullición del agua? Sí, los 100 grados es a nivel del mar raso, según. Ok. ¿Y cuál es la temperatura de evaporación? Uno es el punto de ebullición y otro sería el punto de evaporación. ¿A qué temperatura el agua puede evaporarse? Sin que eso esté en ebullición. Influyen muchos factores, ¿verdad? Pero la temperatura ambiente es suficiente para que el agua se evapore. En el caso de los distritos de riego, las zonas agrícolas, las zonas de riego, se considera que para poder producir un cultivo, nosotros diseñamos diferentes medios de transporte para el agua. Principalmente son canales. Estos canales los podemos aprovechar porque el agua, al estar en estado líquido, tiene un volumen definido, vamos a tener una superficie libre y la podremos conducir tomando como referencia diseñar estos canales con determinadas pendientes. Esto se le denomina una conducción por gravedad, ya que estamos aprovechando los desniveles. En el caso de las zonas de riego, uno de los objetivos principales es llevar el agua hasta la zona de cultivo y en específico a la base de las plantas para que ésta se infiltre
en el subsuelo y esta infiltración, ¿sí?, permita que las plantas obtengan los nutrientes y haga todo su proceso de desarrollo. ¿Sí? El volumen que nosotros destinamos para el abastecimiento de las zonas de riego, se considera que aproximadamente un 70% de ese volumen de agua destinada a las zonas de riego no es aprovechable, ya que este se pierde precisamente por consecuencia de la filtración o infiltración, y por ahí quedaba un término a revisar, me parece, ahorita me llegó a la memoria, dentro de las fases del ciclo hidrológico, ¿no? Es precisamente por consecuencia de la infiltración que el agua entra al subsuelo y no llega específicamente en el punto en donde se encuentra la raíz del cultivo. Ese es un porcentaje importante que se pierde. Pero también se considera la evapotranspiración. La evapotranspiración es precisamente debido a la cuestión de la temperatura, que un gran porcentaje de esa agua no llegará al cultivo, sino que se va a la atmósfera. Tanto infiltración o filtración, ¿sí?, pues vamos a comentar ahorita acerca del término, como la evapotranspiración, son factores que disminuyen el volumen aprovechable de agua. Por eso, en los distritos de riego, hoy día, uno de los de las acciones como ingeniero civil que tenemos que desarrollar nosotros es la modernización de estos distritos de riego o estas zonas de riego y cambiar de la forma tradicional de regar en estas zonas a través de canales, esos surcos que se forman con el arado, ¿sí?, o con un tractor, que son denominadas melgas, tenían como objetivo dejar en la parte superior de ese montículo de tierra el cultivo y a través de esos surcos circular el agua y que fuera precisamente sin un revestimiento para poder tener la acción de la infiltración del agua al suelo. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy día? En lugar de estar tomando como técnica de riego el agua rodada, como se le denomina en algunos casos, se está optando por el riego por aspersión o el riego por goteo, que eso implica manejar volúmenes mucho más pequeños de fluido, de agua, y hacer que a través de una pequeña gotita, obviamente esto tiene que tener condiciones muy específicas de presión, porque si le meto mucha presión, en lugar de que sea una gotita, va a ser un chorro, ¿verdad? Y al ser un chorro actuando directamente sobre la base de un cultivo, en lugar de que sea benéfico, esto va a erosionar y por consecuencia hará que la planta no tenga el sustento y se caiga, ¿verdad? Tiene que ser una presión muy específica para que esté la gotita, ¿sí?, ahí en la base del cultivo, y eso implicaría volúmenes mucho más pequeños de agua. Eso es el escenario dentro de lo cual nosotros podríamos considerar aspectos importantes para manejar en un diseño, por ejemplo, de una zona de riego. Y decíamos entonces, ¿a qué temperatura el agua puede cambiar de su fase líquida a fase gaseosa? Punto de ebullición, 100 grados, pero punto de evaporación, no necesariamente necesitamos llegar a los 100 grados. Cuando nosotros hacemos ejercicio, una forma como el organismo regula la temperatura es a través de la transpiración. Esa sudoración que nosotros tenemos genera que de nuestro cuerpo salga líquido, y ese líquido al momento en el que se evapora a temperatura ambiente, ¿sí?, libera el calor, y por eso tenemos esa sensación de estarnos refrescando.
La sudoración es un proceso orgánico natural de regulación de temperatura en los seres vivos. Los perros no transpiran, sabían ustedes eso, ¿no? Y para regular su temperatura es que jadean, por eso sacan la lengua. Ellos regulan su temperatura al estar jadeando, al estar sacando la lengua. Es una forma como los perros tienen ese proceso diferente a los seres humanos. Pero bueno, en fin. Hablábamos entonces de algunas cuestiones asociadas con las características que los van a diferenciar de las propiedades. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, ninguna. No, de momento no, profe. Profe, Bien. Pasando a las propiedades, señalamos en estas que íbamos a tener entonces términos los cuales vamos a someter a un análisis de detalle y habíamos hecho una lista de 10 propiedades. Las primeras 5 las enunciábamos como propiedades, digamos que de destacada importancia en el ámbito de la ingeniería, y estas corresponderían al peso específico, la densidad relativa, la viscosidad dinámica y cerraríamos con la viscosidad cinemática. Para estas deberemos desarrollar una ficha, vamos a llamar una ficha técnica de análisis, en donde uno de los puntos a desarrollar es el manejo de una tabla en donde va a estar considerada la ecuación matemática de cálculo, el planteamiento de su estructura dimensional y, asociado con la estructura dimensional, las diferentes estructuras de unidades de acuerdo con los sistemas de unidades que estemos trabajando. Y es en ese punto que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Antes de empezar a hacer ese cálculo, vamos a establecer precisamente la diferencia entre sistemas dimensionales y sistemas de unidades. Que en teoría esto ustedes posiblemente lo hayan visto ya en dinámica, porque la primera unidad de dinámica corresponde precisamente a sistemas de unidades. ¿Trabajaron ustedes con sistemas dimensionales? ¿Han escuchado de ellos? Nada más con usted, profe. Ok. ¿En algún libro han visto algo al respecto? Por lo general, en todos los libros, al principio siempre vienen conversiones de unidades y prácticas de cómo pasar las unidades. Ok. Tenemos, permítanme. Este libro es un libro ya viejito, de la editorial Cexa. ¿Lo tienen ahí? ¿Se ve claro? sí, Sí. Ruidos, Más 6. más 6, ¿verdad? Es de la editorial Cexa. Bernard Stanford Massey. Bien dicen ustedes al inicio, siempre se hace referencia de los sistemas de unidades. Aquí, por ejemplo, se establece la situación correspondiente a los múltiplos, submúltiplos, sistema internacional de unidades. Quiero darles un antecedente, lo compartiré como una imagen, ¿no? En el tema 1.2, en donde se hace mención de los sistemas, perdón, de los sistemas, de las propiedades de los fluidos, y permítanme, los voy a compartir. Propiedades de los fluidos, tenemos una tabla, esto se lo subo al grupo, en donde aparece la fórmula dimensional
en términos de la masa, la longitud y el tiempo. ¿Sí? Voy a compartir esto con ustedes para que entendamos cómo es que se establecen esas estructuras. Y es parte de lo que a mí me interesa que ustedes vean. Posiblemente hasta este punto ustedes no hayan tenido la necesidad de trabajar estructuras dimensionales. Sin embargo, esto para nosotros es muy importante porque nos permitirá identificar con estas estructuras de dimensiones cuáles son también las diferentes formas o estructuras de unidades que vamos nosotros a poder manejar en expresión de un término. Y en determinado momento, cuando nos hacemos diestros en este manejo de las dimensiones, puede ser una forma muy rápida de verificar o validar si algún término presenta un error al momento de haberlo planteado o recibido como información, ¿sí? O deducir tal vez que no se trata del término en el que nosotros estamos pensando que vamos a trabajar. ¿Sí me explico? Lo vamos a ver más adelante cuando ya tengamos estructurada toda la información correspondiente a nuestras propiedades de análisis. Y entonces quiero iniciar. Cheque por ahí el tiempo, por favor, ya vi el recuadrito. Sí, profe. 7 minutos. ¿Cuánto, perdón? 7 minutos. 7 minutos. Ok, gracias. Como los términos, y esto lo haremos para dar referencia a estos dos situaciones de sistemas dimensionales y sistemas de unidades, para poderlos definir, lo primero que vamos a considerar es plantear lo referente a dimensión, concepto de dimensión, o magnitud, así como también el concepto de unidad. ¿Sí? Quiero que enfoquen su atención, porque estos conceptos pueden tener múltiples definiciones, ¿verdad? Según el ámbito de aplicación. Pero a nosotros nos interesa como términos asociados para lo que corresponde a sistemas de unidades que nos ha de permitir vincularnos también con las conversiones, ¿no? Dimensión o magnitud. En ese contexto, ¿cómo lo podríamos definir? Y para hacer la definición, a mí me gusta iniciar, antes que nada, ejemplificando, ¿sí?, sobre qué términos estaríamos trabajando. Como dimensión o magnitud, uno de los ejemplos que tendríamos sería, por ejemplo, el caso del tiempo. ¿Qué otro ejemplo tendríamos como dimensión o magnitud? La fuerza. Longitud. ¿Qué otro término? La fuerza. La fuerza. Masa. ¿Cuál? Masa. La masa. Aceleración. La aceleración. En el caso de la aceleración, ¿correspondería esta a una dimensión o magnitud o se trata de un parámetro compuesto? Es un parámetro. Sería un parámetro compuesto, Parámetro. ¿no? Con los términos que tenemos en este momento, decimos que es un parámetro compuesto constituido por ¿qué dimensiones? Por longitud y tiempo. Así es. ¿Sí se entiende? Por eso quiero que vayamos abordándolo a través de los ejemplos, primero que nada, ¿no? ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de dimensión?
La temperatura. La temperatura, ok, creo que aquí nos ayuda. No importa que esté el brillo, ¿verdad? Nos ayuda un poquito más para la iluminación. Temperatura. ¿Qué otro? La intensidad luminosa. ¿Mejoró ahí? Sí, y me ganaste el ejemplo. Prendí la luz precisamente para la cuestión de la intensidad luminosa. ¿Entraría la presión también? Revisa un poquito sobre el término. Intensidad luminosa, ¿no? Presión. Revisemos, ¿la presión es una dimensión o un parámetro compuesto? Un parámetro compuesto. ¿Qué términos lo constituirían? Concepto de presión. Masa y longitud serían los que lo componen. Ajá. Considerando que esa longitud tendría que estar al cuadrado, ¿no? Sí. Ya que la presión se determina o se denomina como la acción de una fuerza actuante sobre una superficie. Ajá. Y esa superficie, lo que me interesa es su área, ¿verdad? Es fuerza por unidad de área. Entonces es un parámetro compuesto. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos términos, para poderlos representar, tendría que ser el manejo de una unidad única. Que por ejemplo tenemos, decíamos aquí, temperatura, el desplazamiento angular. Podría ser también la cantidad de sustancia. Exacto, también. La cantidad de sustancia. Si ustedes ya revisaron el material de la plataforma Moodle, en el sistema internacional, se dan 7 unidades básicas que representan diferentes dimensiones. Basados en estos ejemplos, ¿qué es dimensión? ¿Podemos ya establecer un concepto? Todo lo que puede ser medido en la naturaleza. Todo lo que midamos, ¿no? Si lo podemos medir, si es tangible, ajá. Estábamos entonces en esta situación de la definición de dimensión o magnitud, en donde el término que vamos a manejar para estas sería todo aquello que existe en la naturaleza que es factible de ser medido, acotado o delimitado. Y les decía yo, todo lo que existe en la naturaleza en determinado momento lo atribuimos como algo que es tangible. Y tangible es algo que nosotros podemos percibir. No necesariamente lo podemos tocar, ¿verdad? Por ejemplo, el aire es tangible. No lo toco, pero sí percibo, ¿sí?, la acción cuando éste se encuentra en movimiento. Lo respiramos, el aire es un fluido en estado gaseoso y también tiene posee propiedades como cualquier estado y tiene un peso específico. ¿Conocen ustedes el peso específico del aire? Si la respuesta es no, o en este momento no tienen una respuesta, anótenlo por favor, va a ser un punto importante porque existen fluidos referenciales. Estos fluidos referenciales son elementos de apoyo para definir algunas de nuestras propiedades. Queda ahí como una nota para investigar, ¿no? Entonces, dimensión, todo lo que podamos medir. Y tenemos ejemplos: tiempo, longitud, fuerza, masa, temperatura, intensidad luminosa, desplazamiento angular y otras más, ¿verdad? Pasemos al concepto. Vamos a estructurar nuestro concepto de unidad. Y semejante como hicimos con dimensión o magnitud, ahora denme por favor ejemplos de unidades.
Y para que lo hagamos en orden, vamos a ir barriendo cada uno de los términos que planteamos, ¿no? Unidades de representación del tiempo. ¿Cuáles serían? Segundo. Segundos. Horas, minutos. Puntos. Profe, ¿Sí? ¿Cuál otro? Horas. Horas. Años. Décadas. horas, Décadas, siglos, lustros, días, semanas, meses, ¿no? Para la longitud, Metros. metros, Centímetros. centímetros, Milímetros. Pies. Pulgadas. bueno, que aquí como milímetros. Y ojo, dijeron pies, pulgadas, Pulgadas. yardas y demás, ¿verdad? Ojo acá. Newtons. Vamos sobre la fuerza, ¿verdad? Permítame tantito. Hicimos referencia del metro, me dijeron centímetros, milímetros, pudieron haber mencionado también dentro del escenario el kilómetro, ¿verdad? Y aquí es importante Yarda. que revisemos que a veces tenemos una unidad base y sobre esa unidad base nosotros podemos trabajar también con algunos prefijos, como podrían ser los múltiplos y los submúltiplos, ¿verdad? En ese aspecto hay que identificar cuándo estamos trabajando con un múltiplo y cuándo estamos trabajando con un submúltiplo. Y la unidad base, ¿cuál sería? Actualmente ustedes tienen involucramiento o están familiarizados con los dispositivos de almacenamiento de información, las memorias, ¿verdad? La unidad base de almacenamiento de un dispositivo, ¿cuál es? El byte. Sería el byte. Ajá. La capacidad de almacenamiento de las memorias, ¿en qué unidades se miden? Kilobyte. ¿De ahí cuál seguiría? Gigabyte. Mega. Megabyte. Megabyte. Terabyte. Luego el Giga. gigabyte. Tera. El tera, ¿verdad? Y esto Terabyte. corresponden a múltiplos. Ajá. Y a veces no los asociamos, simplemente estamos, es de un tera. ¿Cuánto almacena? Mucho, ¿no? Anteriormente los dispositivos tenían una capacidad muy inferior a lo que teníamos, a lo que tenemos hoy día. Y conforme ha avanzado la tecnología, esa capacidad es creciente, ¿sí? Y la verdad es inimaginable la cantidad de información que manejamos, pero obviamente también los dispositivos, nuestros equipos, conforme la tecnología va avanzando, tanto el software como el hardware tiene que evolucionar a la par. Y en ese sentido, una imagen de alta resolución que captan con sus celulares, hoy día sus celulares pues ya no traen una sola cámara, algunos traen 4 cámaras, efectos visuales que son muy atractivos, pero que obviamente demandan mayor capacidad de almacenamiento. Esa es la justificación acerca de la evolución y la necesidad de contar con cada vez más capacidad en este sentido, ¿verdad? Bueno, regresemos a lo que nos involucra. Múltiplos y submúltiplos, hay que revisar cuál es el orden en el que los tenemos, ¿no? Y vamos sobre unidades de fuerza, que por ahí mencionaba Newton. la compañera. Newton. Kilofuerza. Libras. Newton, kilogramo, fuerza, agrego ahí el subíndice, libras, oiga, profe, ¿sí? Por ahí me he quedado con un profe y no sé si es de... profesor,
Sí, adelante. Hace rato, bueno, en dimensión, ve que el compañero mencionó aceleración. Ajá. Sí, ¿ya me escucha? Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Hace rato el compañero mencionó dimensión y usted comentó que no, porque estaba compuesto, entonces, ajá, creo que está desfasado mi internet. No te preocupes, continúa. Me decías entonces que hablábamos sobre la aceleración, en donde yo les hice el comentario de que no se trataba de una dimensión, sino de un parámetro compuesto. Y esa aclaración la hacía porque una aceleración, por definición, de lo que ustedes vieron en dinámica, la aceleración corresponde a la variación de la velocidad que se asocia con el tiempo. Cuando nosotros viajamos en un vehículo, en este vehículo tenemos tenemos tres pedales y este es estándar, ¿verdad? Un clutch, que el clutch es para lograr el embrague de las velocidades en el mecanismo, y los otros dos corresponden a un freno, que es el central, y el acelerador. Cualquiera de estos dos, cuando yo lo activo, pensemos en el acelerador. ¿Qué intención tengo yo sobre el cuerpo? Generar un incremento de la velocidad. El pedal recibe el nombre de acelerador. El pedal central no se denomina desacelerador, es el freno. ¿Y cuál es mi intención cuando yo activo el freno? Lograr que la velocidad que yo tengo en ese momento disminuya, tanto que puede llegar al estado de reposo. En ambos casos se trata de un control de la velocidad, incremento o disminución. Y dependiendo de la fuerza que yo aplico en el pedal, se logrará ejecutar en mayor o en menor tiempo. Es entonces la aceleración un término asociado con el movimiento en donde evaluamos la variación, incremento o reducción de la velocidad con respecto al tiempo. Y son dos términos que estamos vinculando. Velocidad, que dimensionalmente tampoco es una dimensión, es otro parámetro compuesto, ¿no? ¿Queda claro? Digo, y tomé esto pensando en que tienes ahí Y entonces, ajá, estoy de acuerdo con eso. ¿Hacia dónde iba el comentario? ¿Por qué la fuerza sí se considera, ajá, por qué la fuerza sí se considera dimensión si estamos, bueno, se comenta que Newton y ese también está compuesto, ¿no? Porque ahí sí entra. Hacia allá vamos precisamente con la revisión de todos estos términos. Y ojo, tú estás considerando en este caso que el Newton, ¿sí?, es una unidad que estaría compuesta. Voy a hacer esa aclaración cuando veamos ahorita los sistemas de unidades, si me das tiempo, ¿vale? Guárdame la pregunta para que la expongas más adelante, ¿te parece? Eso estará contemplado acá, ¿vale? Continuamos entonces. Sí, profe. Entonces, aquí el comentario venía sobre lo siguiente. Si ustedes observan, y bueno, esta, más grande de lo que debiera, si estamos hablando de tiempo, es el segundo, ojo, no es una abreviación, es simplemente S, y las unidades no deben de llevar punto, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con abreviaciones. Si ustedes observan, en la mayoría de estas, todas están anotadas en minúsculas. Las unidades las vamos a referenciar en minúscula, a excepción de aquellas, como es en este caso, el Newton, que hacen referencia al nombre de algún científico, algún filósofo,
el nombre o apellido de quien en honor a él se denominó la unidad de representación. En esos casos aparecerá tal vez como mayúscula. ¿Cuál es el caso en este también ejemplo conjuntamente con el Newton? Pascal, ¿sí? Es la unidad básica de la presión en el sistema internacional y corresponde a la relación de Newton sobre metro cuadrado. Y Pascal lo anotamos con P mayúscula y A minúscula, ¿verdad? Bueno, eso es una observación. Estábamos sobre estas cuestiones de unidades. Decíamos que para la fuerza, kilogramo fuerza, libra, tendríamos dinas, masa, regresamos al kilogramo, tenemos el gramo, tendríamos la onza, no recuerdo cómo se simplifica, lo dejo como referencia, literal. OZ, ¿no? OZ nada más. Según yo sí. Revísenlo, por favor, para no poner algo que no esté yo 100% seguro y lo checamos, ¿no? Apóyenme ahí en esas consultas para poder complementar. Y tendríamos una unidad muy poco conocida o muy poco manejada hasta este momento tal vez, que es el SLUG. En la cuestión de la temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, Rankine, etcétera, ¿no? La intensidad luminosa, candela, Ampere. desplazamiento angular, tendríamos, De luxes. habría que investigar. Hay unidades que por el uso, la familiaridad, a lo mejor en determinado momento no los identificamos. Es comprensible, no es parte de nuestro ámbito. No somos una enciclopedia viviente, ¿no? Pero, marcando esto, me gustaría que ustedes investigaran las dimensiones más comúnmente empleadas en el ámbito de la física y también en la alusión de cada una de ellas, cuáles serían las unidades. Aquí, en este momento, hicimos uso de estas para poder enfocarnos hacia el concepto de unidad. ¿Cuál sería nuestra definición de unidad partiendo de lo que acabamos de anotar? Todos estos términos que anotamos, que indicamos en este momento, ¿los acabamos de inventar? ¿Por qué? No. No. Son parámetros establecidos. Estos ya están establecidos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Es una ocurrencia? ¿O están, cómo se dice? Conciliados, están trabajados de alguna forma o están regidos bajo determinados criterios? Existe un órgano internacional que se encarga precisamente de normar todo esto. Recuerden, en nuestros orígenes, la forma de medir era a través de parte de nuestro cuerpo, ¿no? La pulgada, pues precisamente el pulgar. Y cuando ustedes hacen referencia a eso, tienen esa asociación. El pie también es parte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Una forma de medir anteriormente era con el cuerpo. El mejor ejemplo está en la yarda. Perdón. ¿Cómo se definía una yarda anteriormente? ¿Sí tienen ustedes esa referencia? No Con una recuerdo, zancada, ¿no? Exacto. ¿Con una qué? Zancada. Con una zancada. Ajá, o sea, caminando, lo que medía tu paso de entre el primer pie y el segundo. La zancada. Dios dijera nuestro presidente, yo tengo otros datos, ¿no?
¿Quién otro puede comentar? Vi por ahí en la imagen, alguien. Yo había escuchado que era de lo de la punta de un dedo, así estirado al otro. O sea, la distancia que había entre ambos. Hijo. No, igual yo creo que... No. Esa es una cuarta. No, él habló así de la brazada, más que prácticamente, ¿no? Lo que le denominamos, bueno, en el caso de las aves, ¿han escuchado ustedes hablar de la envergadura? Que es Sí. al momento en el que un cóndor, pongo como referencia, a mí me gusta ver los documentales de animales, la envergadura es cuando un ave abre las alas y la distancia de punta a punta de sus alas corresponde precisamente a la envergadura. El animal que tiene la mayor envergadura en el reino natural, en las aves, es el cóndor, uno de los que tienen esa envergadura. El águila arpía, también es de gran envergadura. El águila real es un poco más pequeña, no llega a igualarse, y estos, precisamente su capacidad de carga, pueden llegar a levantar, un mono, se me fue el nombre, pensé en el zaraguato, por ahí el paisano identifica. El mono zaraguato es el mono aullador que hay en la selva tropical, Costa de Chiapas, Yaxchilán, zona muy hermosa, zona arqueológica, visítenla si tienen oportunidad. Ahí en la zona arqueológica, para llegar hay que embarcarse sobre el río Uxmacinta, me parece que es, ¿no, paisano? Y 30, no, me parece que son como 45 minutos, una hora, dependiendo del caudal que en ese momento haya por la temporada, navegar contracorriente para llegar a la zona arqueológica de Yaxchilán, en donde el recorrido que ustedes hacen a lo largo de la zona, como está, ya se imaginarán haber navegado contracorriente alrededor de 45 minutos, una hora, implica que está aislada, alejada de la influencia de la urbanización. Entonces, en la zona arqueológica encuentran ustedes especies endémicas, y una de ellas es el mono zaraguato, el mono aullador, que al momento de estarlo recorriendo y escucharlo, da una sensación muy, muy extraña, ¿no? En determinado momento del contacto con la naturaleza. En fin, ese tipo de animales, por la envergadura de un ave, pueden ser levantados por un águila arpía, que es endémica también de las zonas selváticas. Pero bueno, la yarda, regresando al tema, ya salió por ahí un comercial turístico, ¿no? De visite Chiapas. Chiapasionate, ¿no? La yarda se consideraba que era la distancia que tenía un rey, un gobernante, emperador, de la punta de su nariz, a la distancia de separación de apertura de su brazo. Eso corresponde a una yarda, y no sé si este rey pues era narizón o era chato, no lo sé. Eso presentaba entonces algunas variaciones. Revísenlo, son casos curiosos. Me parece que viene referenciado en los videos de la plataforma de Moodle, y son datos curiosos, pero era precisamente ese desorden lo que llevó a conformar un organismo internacional que se encargara de regular y controlar, ¿sí?, las unidades. ¿Qué son las unidades? Para empezar, ¿qué me representan? Si se dieron cuenta, para ir enunciándolas, ¿sobre qué término estuvimos apoyándonos? Las dimensiones. Sobre las dimensiones, ¿no? Para darle un orden. Entonces,
empezaríamos, si vamos a establecer una definición de unidad, que corresponden a parámetros de representación ¿de qué? De dimensiones que están establecidos y controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. Ajá. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con un metro, sabemos que estamos asociándonos a la longitud y usamos el metro de una forma indiscriminada, ajá, muy coloquial. Pero para un estudioso, un metro no representa solamente la distancia en desarrollo longitudinal, sino que a detalle es la velocidad de propagación de un electrón dentro de un medio. O sea, hay toda una connotación que se hizo para poder definirlo. ¿Quién se tomó toda esa preocupación por definirlo? Es un organismo de orden internacional cuya sede está en Francia. ¿Sí? Revisen bien esa referencia. Entonces, unidad, parámetros establecidos, empleados para la representación de dimensiones y que están controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. ¿Queda claro el planteamiento? Sí, profesor. Sí. Bien. En ese sentido, entonces, es que podremos marcar la diferencia entre lo que son sistemas dimensionales y lo que serían sistemas de unidades. Y apóyenme, por favor, ahí con el tiempo. Creo que tengo a alguien que se salió. 6 minutos. 6 minutos. Tienen 6 minutos. Sí, gracias. En el caso de los... Dime un poco por aquí. ¿Está mejor enfocada la pantalla? Bueno, hasta aquí. Preguntas, comentarios. Entonces, profesor, ¿qué sistema vamos a utilizar nosotros? ¿Perdón? ¿Qué sistema vamos a utilizar nosotros? Para allá vamos, para allá vamos. Ajá. Ahorita sobre lo que tenemos de conceptos, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, sobre la marcha irán apareciendo entonces las dudas, ¿no? Tiene 5 minutos, profe. Gracias, gracias. Voy a dejar planteado acá que con respecto a los sistemas dimensionales son sistemas que están basados principalmente en 4 dimensiones. Las 4 dimensiones base o fundamentales para la estructuración de los sistemas dimensionales corresponden a la longitud, el tiempo, la fuerza y la masa. ¿Sí? Longitud, tiempo, fuerza y masa son las 4 dimensiones base en las que se apoyan los sistemas dimensionales. Estos sistemas son 2. Le denominamos sistema dimensional absoluto y este tiene créditos con el sistema dimensional relativo. La diferencia entre el sistema dimensional absoluto y el sistema dimensional relativo es que en el absoluto se trabaja sobre 3 de las 4 dimensiones, tomándolas como base o fundamentales. Y esas 3 dimensiones corresponden a la longitud, el tiempo y la masa. Quedando la 4ª dimensión, que sería la fuerza, una dimensión que tiene que ser planteada en función de las 3 dimensiones base, que son longitud, tiempo y masa. Vamos a ver ahorita cómo tuvimos esta estructura. El segundo sistema, que es el sistema dimensional relativo, trabaja, al igual que el sistema absoluto, sobre 3 dimensiones base, que sería la longitud, el tiempo y la fuerza. Quedando entonces la 4ª dimensión,
como un término que tiene que ser planteado en base a las tres dimensiones fundamentales. Si ustedes observan, ambos sistemas tienen como elementos base a la longitud y el tiempo. Y la diferencia se marca en que en el absoluto tengo a la masa y en el relativo tengo a la fuerza. ¿Ok? Estas estructuras, vamos, ahorita que regresemos, vamos a ver cómo es que fueron establecidas. ¿Sí? Pregunto en este momento, esta parte de las estructuras dimensionales fueron trabajadas ya por ustedes. Habían mencionado anteriormente que no, ¿verdad? O algo que se haya comentado, aunque fuera a la ligera. No, profe, solamente dijera mi compañero, hicimos ¿cómo se llaman? Cambios, pues, de sistema de medición de uno al otro, conversiones. O sea, básicamente han trabajado con sistemas de unidades, no con sistemas dimensionales, ¿verdad? No, con sistema de dimensión, no. Ok. Bueno, ¿qué tiempo llevamos? 1 minuto 53 Un segundos. minuto y Sí, medio. minuto Es lo que nos 50. queda. Entonces, vamos a cortar aquí para que en el lapso en el que nos volvemos a conectar, ¿sí? Me den tiempo de que se procese el video y nos conectamos nuevamente para continuar trabajando sobre lo que tenemos ya aquí en la pizarra. Les voy a compartir la imagen, ¿sí? Comparto la imagen incluyendo esto, porque al regresar esto lo voy a tener ya borrado. ¿Les parece? 4 dimensiones base, fuerza, longitud, tiempo y masa. Cada uno de ellos toma como referencia fundamental solamente a 3, quedando la cuarta dimensión como un término que tiene que ser establecido en base a nuestras 3 dimensiones fundamentales de cada sistema. En ese sentido, daremos justificación entonces a cómo representar cada una de estas dimensiones compuestas. Y para ello requerimos de una expresión en donde las 4 dimensiones tengan intervención. Y esa expresión no es más que la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que nos refiere a la segunda ley de Newton? Que la fuerza resultante, consecuencia de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo de masa establecida, ¿sí?, generará en este cuerpo o tendrá la capacidad de generar en este cuerpo una condición de movimiento que tendrá que ser analizada a través de su aceleración. Les preguntaría yo, de la estructura que tenemos planteada en la pizarra, podemos identificar ya algunos términos como dimensiones, ¿verdad? Que en este caso correspondería a las fuerzas y a la masa. Y lo que mencionábamos anteriormente, que es la aceleración, considerada como un parámetro compuesto, no como una dimensión. Entonces, si revisamos en su definición, que es la aceleración, la cual también ya comentábamos, la aceleración es considerada como la variación de la velocidad, sea esta en incremento o reducción, asociada con respecto a la variación del tiempo. Esa era la ecuación que nosotros aplicábamos para la aceleración media en el campo de dinámica, si lo recuerdan, en la cual podemos ver que en el denominador
este término ya me está representando también otra dimensión. Tengo una dimensión más ya incorporada, que es el tiempo. Y la velocidad no es una dimensión, sino que se trata también de un parámetro compuesto. Si reviso la velocidad, ¿cuál era el concepto sobre el cual trabajábamos para la velocidad? Distancia por tiempo. Distancia por tiempo. Sobre tiempo. Aquí en este caso me gustaría que, trabajando ya con esta parte del correcto término, para considerar la velocidad, el decir distancia, el decir longitud sobre tiempo, hay que tener cuidado. Por definición, velocidad tendríamos que manejar que corresponde al desplazamiento, porque el desplazamiento es una condición del movimiento. ¿Sí me explico? Yo tengo este pizarrón, este marcador. Ajá. Este marcador tiene aproximadamente 10 centímetros. Estos 10 centímetros, si yo lo evalúo con respecto al tiempo, ¿qué me va a dar? ¿Me va a arrojar algo? ¿Puede repetir, por favor? Esta distancia de 10 centímetros que tiene este marcador, empiezo a contar. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me dio algo? No. No. ¿No me da nada? No. Longitud entre tiempo, en determinado momento puede ser un término abstracto que no me representa absolutamente nada. Pero si yo digo que es velocidad, deberé de considerar que se trata de una variación de la posición, llámese esta, desplazamiento, ¿sí?, asociado con el tiempo. Desplazamiento sobre tiempo es la definición correcta de velocidad y no necesariamente únicamente el término como longitud. No sé si queda claro. Como estudiosos y ya rigurosos en el ámbito de lo conceptual, utilicemos los términos adecuados. ¿Sí me explico? Si este es el desplazamiento, esto me representa un cambio de la posición de una misma partícula que se asoció con la acción de la fuerza. ¿Qué me representa? Ojo, aquí es donde viene la interpretación dimensional. ¿Qué me representa este cambio de posición? Dimensionalmente me representa una longitud, pero su concepto fue de movimiento, es desplazamiento. Desplazamiento entre tiempo. Identifico ya ahí la estructura dimensional, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos representación en términos dimensionales, el resultado final no puede quedar expresado como una fracción, sino que tendremos especial atención en manejar la estructura final como un producto. Si esto se expresara como un producto, LT a la menos 2. así es, el término que tengo a la menos 2, A la menos 1. A la menos 1, perdón, es que ya se la estoy dando completa. ¿sí, verdad? Eso se llama mecanización. Este término que tengo en el denominador, este término que tengo en el denominador, lo subo cambiándole el signo al exponente, y en este caso sería longitud multiplicado por tiempo a la menos 1. La velocidad en estructura dimensional es longitud tiempo a la menos 1. En definición es desplazamiento sobre tiempo, y esta estructura es la que me interesa aplicar en el término de la aceleración.
La velocidad dimensionalmente corresponde a longitud por tiempo a la menos 1, en cuyo caso el resultado para la aceleración, ¿a qué correspondería? Ahora sí. Ahora sí, LT a la menos 2. Exacto. Se denominaría entonces como el producto de la longitud multiplicado por el tiempo. Y aclaro, no quiero ser omiso, ¿no? Al subir o al pasar la posición del tiempo al numerador, este tendría que estar multiplicando tiempo a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Matemáticamente lo que hacemos cuando tenemos términos comunes con exponentes diferentes es sumar algebraicamente los exponentes, quedándonos como resultado que esto sería tiempo a la menos 2. Es la estructura dimensional de la aceleración, longitud por tiempo a la menos 2. ¿Sí? ¿Qué observan tanto de la aceleración como para el caso de la velocidad? ¿A qué estructura dimensional pertenecen? ¿Estructura dimensional absoluta o estructura dimensional relativa? Ambas. Absoluta, Absoluta. ¿Por qué dicen que es absoluta? porque no tiene unidades compuestas. Ninguno de los... Yo digo que ambas, porque ahora sí que ambas van a constar, ahora sí que como dice el sistema dimensional absoluto y relativo, va a constar de una longitud, el tiempo y la fuerza. Bueno, no, olvídelo, ya no opino. O sea, externen su opinión, siempre es importante porque nos da pauta para... Mire, yo lo que quiero es lo siguiente. Que ustedes se sientan en la confianza de que en este proceso, el que ustedes externen nos da pauta, pues para divertirnos con lo que dijeron, no. Se trata de que tengan la confianza y tomemos punto de partida, que no lo veamos como un prejuicio. No van a ser juzgados. El punto es que contribuyan con una idea. Ajá. Porque si ustedes supieran todo, pues no tendrían por qué estar tomando la clase, ¿no? Además, yo no me siento poseedor de todo el conocimiento, se los he dicho, en determinado momento hay algo que ustedes me dicen, sí, eso no lo sé, porque soy ingeniero civil, yo soy práctico, ¿no? Y quiero compartir con ustedes ese gusto por aprender y aprender todos de todo. Ajá. Hubieron comentarios muy interesantes de ustedes que por ahí se necesita explicarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque es algo que puede nutrir la clase. Día a día yo aprendo con ustedes. Ajá. Si ustedes lo comparten, me ubican en el contexto de lo que están interpretando y además manifiestan el interés y eso es estimulante para uno. ¿Sí? Aclarando, dijimos que la diferencia entre el absoluto y el relativo está en el uso de la masa y la fuerza, ¿verdad? Y si revisamos ambas estructuras, en ninguna de ellas figura ni la masa ni la fuerza. Por consecuencia, no puedo definir a cuál de los dos sistemas pertenece. Y alguien mencionó, pertenece a ambos. Es correcto. Puede ser cualquiera de los dos. Pero un término, cuando es independiente de la fuerza o de la masa, ¿sí?, tiene por característica, y aquí es donde quiero asociar lo que ustedes vieron en dinámica. En la primera unidad de dinámica, trabajaron con sistemas de unidades, ¿no? Mucho o poco lo que vieron es algo que ya trabajaron ahí, ¿no? La segunda unidad, ¿qué temas se trataban? Ecuaciones fundamentales de la dinámica. ¿Era de la dinámica? ¿O de la cinemática? De la cinemática. Ojo ahí, ¿no? En la cinemática, a diferencia de la cinética, que fue la unidad 3, cinemática analizaba las características del movimiento. Nos enfocábamos sobre las trayectorias,
aplicamos las ecuaciones fundamentales, velocidad, aceleración, y una tercera que surgió de la fusión, si la aceleración era variable o si la aceleración presentaba un comportamiento de aceleración constante. Ajá. Dentro de estos escenarios hicimos análisis del giro parabólico, ¿sí? Y de los sistemas de poleas que son movimientos dependientes. Y en ningún momento figuró ahí ni fuerza ni masa, ¿verdad? Únicamente características del movimiento. Cuando pasamos a cinética, involucramos ya las leyes de Newton. Y en las leyes de Newton tenemos la relación del origen del movimiento de los cuerpos, en donde se involucró fuerza y masa, ya en nuestra ecuación. Estos dos términos, que son características del movimiento, podemos establecer que son términos cinemáticos, porque son independientes del origen del movimiento, en donde no se involucra ni la fuerza y en consecuencia tampoco figura la masa. Por eso en cinemática, un cuerpo, un cohete, un vehículo, un tren, podrían ser representados como partículas, porque en ellos no es importante la cantidad de materia que tiene el cuerpo, ¿sí? Y si la cantidad de materia que tiene el cuerpo no entra en el escenario del análisis, el efecto gravitacional que se manifieste ahí, que es el peso, tampoco va a ser importante. Los términos son cinemáticos. ¿Queda claro? Hago este comentario porque trabajaremos nosotros con una propiedad que tiene una connotación específica, la viscosidad cinemática. ¿Va? Bueno, aquí en este caso, una vez definida la aceleración, me voy a la estructura que estoy trabajando en la segunda ley de Newton, en la que considero que la fuerza, de acuerdo con la ecuación, corresponde al producto de la masa, que esta es una dimensión de las que estamos considerando como base, multiplicada por la aceleración, aceleración que dimensionalmente corresponde a longitud por tiempo a la menos 2. ¿Ok? Y este sería entonces nuestro resultado dimensional para definir la fuerza en términos de la masa, la longitud y el tiempo, que es la estructura que manejamos acá. En el caso del sistema dimensional absoluto, tengo longitud, tiempo y masa. Y el término de fuerza no puedo utilizar a la fuerza como un término de representación, sino que cuando yo tenga fuerza, en lugar de utilizar la F directamente, tendré que aplicar lo que obtuvimos como relación de dimensiones con la segunda ley de Newton. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ahora, en el caso del sistema dimensional relativo, aquí el escenario cambia ligeramente. No voy a trabajar con la masa, sino que tengo como dimensión base a la fuerza. Lo que quiere decir entonces que ahora es la masa la que yo tengo que estructurar en términos de la longitud, el tiempo y la fuerza. Si yo ya tengo este planteamiento, para definir a la masa en términos de estos tres elementos, lo único que tendría que hacer es despejar a la longitud y el tiempo que están en el segundo miembro multiplicando, y estas tendrían que pasar dividiendo, ¿verdad? Y si están dividiendo, suben al numerador cambiando su exponente. Esto nos daría como resultado entonces que la masa tendría que ser igual a la fuerza que se quedó en el primer miembro. La longitud que pasó dividiendo sube al numerador como longitud a la menos 1. Tiempo que pasó dividiendo sube al numerador como tiempo al cuadrado. Dejando entonces que la masa sea definida en términos de la fuerza como fuerza, longitud a la menos 1, tiempo al
Bueno, ¿sí estoy bien? Sí. Sí, profe. ¿Queda claro para todos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, queda claro, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Habíamos planteado esta situación de los parámetros compuestos. Quiero que en este momento hagamos una revisión dimensional de un concepto que ya por ahí fue aplicado o referenciado para ejemplificar el uso de los sistemas dimensionales. Y bueno, lo que hicimos acá, ¿sí?, fue el análisis dimensional de la segunda ley de Newton. Y les decía yo, al menos en el campo de la hidráulica, esta técnica matemática del análisis dimensional es importante cuando nosotros vamos a hacer la modelación física principalmente. Quiero revisar un término que sea conocido para ustedes. ¿Recuerdan la energía cinética? ¿Cómo calculamos la energía cinética? Cuarta unidad del programa de dinámica. Principio del trabajo y la energía. ¿Verdad? ¿Cómo calculábamos la energía cinética? Era un medio de la energía potencial por... Ay, no me acuerdo. A ver, yo recuerdo. ¿Alguien que se acuerde? Es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ajá. ¿Ok? Teníamos como referencia que es el producto de la masa por la velocidad al cuadrado y está dividida entre 2, ¿verdad? Sí. Por lo regular, cuando lo presentamos así, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es como mentalmente a veces nos asociamos, ¿no? Esto es lo mismo. Vamos a someter a un análisis dimensional esta ecuación. Tomé como ejemplo la energía cinética porque en este caso me interesa que ustedes identifiquen, por ejemplo, este 2 dimensionalmente me representa algo. No. Este es un escalar. Los escalares dentro de las estructuras son adimensionales. Ese es un término numérico que se obtuvo como resultado de una simplificación matemática. ¿Sí? Entonces, únicamente nos enfocaríamos sobre los términos que están vinculados a dimensiones, y en este caso corresponde a la masa y la velocidad. Dijimos que la masa iba a ser considerada como una dimensión, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos ya nuestra primera dimensión, ¿verdad? Siguiente, voy sobre la velocidad. La velocidad dimensionalmente, ¿qué es? Longitud, tiempo a la -1. La tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Longitud por tiempo a la -1. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Disculpe que lo interrumpa rápidamente. Yo me puse a ver los videos y, o sea, usted maneja el punto como porque vi en los videos y dice que cuando hay un punto se dice corrido. Por ejemplo, longitud, tiempo a la -1. Entonces, ¿usted lo va a manejar por o cuál es el término correcto? Perdone. No tengo una regla, ¿eh? En ese sentido, el comentario no tendría de mi parte una estructura. Yo lo pongo como un punto porque a veces es un poco engorroso el ponerle, por ejemplo, el por, o se puede confundir en el ámbito de las matemáticas. Yo pienso que puede ser una literal dentro del ámbito algebraico, ¿no? Recuerden que manejamos X, Y, Z. Entonces, esto es nada más una cuestión meramente de estilo.
no tiene un sentido riguroso de trabajo, ¿eh? Entonces usted no maneja esos términos como los que subió los videos, ¿verdad? Obviamente son videos de otro origen, ¿verdad? Está el de... es que ahorita no vinculo, no asocio. La Universidad Newman, está el de En su justa medida, que es un canal argentino, en donde no creo que aparezca por ahí en esa parte. Si me dan la referencia para checarla y te hago el comentario posteriormente. Ah, sí, es que, bueno, dijo que checáramos la unidad de la parte de introducción, algo así, Ajá. y me metí, y hay una regla, bueno, vi esas reglas, por eso lo estoy mencionando así, porque dice que hay que mencionar los términos correctos, que cuando hay un punto, no hay que decir, por ejemplo, longitud por tiempo a la -1, se dice corrido, longitud tiempo Okay. a la -1, y cuando es división, se menciona por ejemplo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Se dice que no se menciona así, se dice velocidad por tiempo. Entonces, yo le pregunto a usted que entonces podemos usar usted el término del que yo vi en el video, o como usted lo está manejando de que cuando hay un punto dice porque sí, me confundo mucho. Entonces, ¿cuál sería un término correcto de decirlo en su clase? Mira, en este caso, como yo estoy tratando de hacer la explicación, obviamente todo esto corresponde a productos, ¿no? Y pasar de un escenario a otro cuando ya está perfectamente entendido el concepto, no tendría que causar gran confusión. Litros por segundo, por ejemplo, por ahí el tiempo, ¿verdad? Litros por segundo. No hablaba de eso, me refería de lo que está hablando. Creo que su problema es que eso es cuando habla de unidades. Por ejemplo, cuando son kilómetros por hora. A lo que se refiere es cuando está dividiendo. Cuando en este caso sí son productos, entonces hora, sí podemos decir que es por. Tendría en la notación numérica, ¿verdad? Que hacemos, o matemática, lo ponemos kilómetros sobre segundo o kilómetros por hora. En la lectura, ¿sí? No decimos kilómetros sobre hora, no los establecemos kilómetro por hora. El gasto caudal, que va a ser un término que vamos a requerir, corresponde a metros cúbicos sobre segundo, es un volumen sobre tiempo. Y textualmente, ¿cómo lo leemos? Metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, por eso les menciono, aquí en este caso, al hacer la explicación, se va estableciendo que es un producto, pero en la forma coloquial, en como lo referenciamos, quedaría planteado de esta manera, ¿no? Esto que es un volumen también tiene referenciación como litros por segundo. Y a veces esto se anota como LPS, litros por segundo. Algunos son ya estilos. ¿Ok? Ok, disculpe que lo haya interrumpido. No. Les digo, cada aportación resulta interesante atenderla. Y dame bien la referencia para echarle una checadita, ¿vale? Sí, profesor, gracias. No, ¿de qué? Ya se acabó su hora, profe. Bueno, a las 9:15, ¿no? Sí, así es. Falta un minutito. ¿Un minutito? Bueno, no quiero dejar interrumpido esto. Si tuvieran ustedes que entrar a su siguiente sesión, háganlo. Yo continúo para cerrar la grabación y esto me quede para la clase y se los comparto en el video. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profesor, gracias. Entonces, en este caso, al ser el tiempo, la velocidad, tendríamos que complementar esta al cuadrado. Y esto, como resultado final, sería masa por longitud al cuadrado por tiempo, que sería a la -2. ¿En qué sistema estaría planteada la estructura?
Correspondería al sistema dimensional absoluto. ¿Ok? Vamos a requerir establecer la segunda estructura que correspondiera al relativo, en donde la masa en el relativo no es un término que tenga yo que aplicar. En el relativo, la masa tiene que ser expresada como una relación de la fuerza por la longitud a la menos 1, tiempo al cuadrado. Sustituyendo esta estructura de dimensiones en lugar de la masa, que es lo que obtendríamos. Sería entonces, la masa correspondería a fuerza por longitud a la menos 1 por tiempo al cuadrado. Esto es la masa. Y para completar el término necesito a la longitud al cuadrado multiplicado por el tiempo a la menos 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues la simplificación de los términos homogéneos, teniendo como resultado que esto nos quedaría fuerza, longitud a la menos 2 por, perdón, longitud a la menos 1 por longitud al cuadrado. Esto nos queda como longitud a la 1, no hay necesidad de indicarle el término exponencial, que multiplica, bueno, en este caso, se multiplicaría al tiempo al cuadrado por tiempo a la menos 2, este término se simplifica. Entonces nos queda simplemente fuerza por longitud, y esta sería la estructura dimensional en el sistema dimensional relativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos observar? Recuerdan que este término de la energía lo aplicábamos en el principio del trabajo y la energía, y podían estos dos términos ser sumados, ¿verdad? Si recuerdan el término de trabajo, ¿qué es el trabajo? El trabajo se consideraba como la acción de una fuerza actuante sobre un cuerpo a lo largo del desplazamiento, término que también tiene asociación con el movimiento. Y fuerza por desplazamiento dimensionalmente es fuerza por longitud. Entonces, ahí están las dos estructuras que nos representarían la energía cinética y que dimensionalmente tienen estas estructuras de representación. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ingenieros, con esto concluimos la clase. Nos vemos en la siguiente sesión para continuar con los sistemas de unidades. ¿Ok? Cuídense. Sí, profesor. Tengan bonito día. Profesor, Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor, gracias. Cuídense mucho. Luego, profe.